Sabes, amiga mía, la vida en el campo tiene un ritmo propio, una melodía que se repite con cada amanecer y anochecer, dictada por el sol, la lluvia y la fuerza del azadón. Pero, incluso en este compás que parece inmutable, la vida siempre encuentra una manera de sorprendernos, de pasar la página, cuando menos lo esperamos. Y es justamente sobre uno de esos giros del destino que quiero conversar contigo hoy, sobre un secreto que brotó en medio del polvo y el silencio del interior, allá por la década de 1950. Es una historia de gente real, de suelo de tierra y de corazones que laten. Si te gusta desvelar los misterios que la vida esconde, sentir la emoción que viene de la superación y las historias que nos tocan el alma, ya sabes, ¿verdad? Deja tu me gusta aquí para saber que estás con nosotros en esta jornada y suscríbete al canal para no perderte ni un solo capítulo de esta trama que comienza a desenrollarse. El sol de la provincia, a mediados de los años 50, ya se perezaba en el horizonte, tiñendo las nubes de un naranja rojizo que parecía pintura. En la hacienda Aguamansa, el olor a café recién colado se mezclaba con el rocío que aún mojaba las hojas del cafetal y con el aroma terroso que subía del corral. Juan Ignacio, un hombre en sus 50 años, cuyos ojos castaños guardaban el color de la tierra mojada y la aspereza de quien ya había visto mucho de la vida, observaba el amanecer desde su porche. Sus hombros anchos, curvados por el peso de los años de trabajo y de las pérdidas que cargaba, parecían hechos para soportar cualquier fardo. Juan era un hombre de pocas palabras, y el silencio de la hacienda parecía abrazarlo como un viejo amigo. La vida de Juan era una rutina casi monástica. Desde que el sol rompía la noche, él ya estaba en pie, con el cuerpo acostumbrado a la labor. Inspeccionaba el ganado, supervisaba el ordeño, revisaba los cafetales, reparaba cercas, y con cada tarea, un pedazo de la hacienda parecía unirse aún más a él. Aguamansa era su reino, construido con el sudor de su frente y la resiliencia de su alma. Pero era también su fortaleza, donde se aislaba de los dolores del mundo y principalmente de los dolores que aún habitaban en su pecho. La quietud de aquel lugar era para él un bálsamo y una condena. Había levantado aquellas paredes y plantado aquellos árboles como quien busca echar raíces, pero en el fondo, las raíces de su corazón estaban secas, marchitas por la tragedia que se había desplomado sobre él años antes. De joven, Juan soñaba con una familia grande, una hacienda llena de risas y una vida burbujeante. Y por un tiempo, la vida parecía querer darle todo eso. Se casó con Mariana, una muchacha de sonrisa fácil y ojos brillantes como las estrellas de la noche. La casa se llenó de alegría con la llegada de su único hijo, Pedrito, un niño risueño que heredó los ojos de la madre y la pasión por la tierra del padre. Juan recordaba a Pedrito corriendo por los campos, con los brazos abiertos como quien abraza al viento, soñando con ser hacendado como él. Esas memorias eran tesoros guardados bajo 7 llaves, pero también espinas que lo perforaban con cada recuerdo. La vida, sin embargo, es un camino tortuoso, y para Juan, la curva más cruel vino en una tarde de fiebre alta. La enfermedad, rápida y despiadada, se llevó primero a Pedrito. La pequeña tumba a la orilla del río, debajo del viejo mango, selló el destino de su hijo y, en cierta forma, el suyo también. Mariana, su dulce Mariana, no soportó el dolor. Semanas después, se consumió, con el alma deshojada como una flor sin agua, y se fue dejando a Juan solo, con el corazón hecho pedazos y la hacienda, antes tan llena de vida, sumergida en un silencio sepulcral. Aquel fue el golpe más duro, la injusticia que la vida le impuso y que lo transformó. No se dobló, no desistió de la hacienda. Ella era el último eslabón con su familia, pero se cerró. Las palabras se volvieron raras, la risa una memoria distante. Trabajaba desde el amanecer hasta el ocaso, como si la labor pudiera aplacar el dolor que lo consumía por dentro. La soledad se convirtió en su única compañera, una sombra constante que lo seguía entre los cafetales y los corrales. ¿Y quién podría culparlo? La vida, para él,
había sido cruel, arrancándole todo lo que amaba, dejándolo con la dura tarea de sobrevivir. Aquella mañana, sin embargo, sucedió algo diferente, un instinto, una punzada de curiosidad que no sentía hace años, lo llevó al viejo galpón de herramientas, un lugar que raramente visitaba. Era un anexo olvidado donde guardaba trastos viejos, arados oxidados, sillas de montar gastadas y memorias que prefería no remover. El olor a madera antigua, polvo y moho invadió sus narinas cuando empujó la puerta de madera chirriante y pesada. La luz escasa se filtraba por las rendijas, dibujando haces en el aire denso de partículas. Juan buscaba una pieza específica para arreglar el arado, algo que sabía que estaba allí, escondido bajo pilas de cosas. Su mirada recorrió el ambiente, acostumbrándose a la penumbra, y fue entonces cuando lo vio. En un rincón más oscuro, entre sacos vacíos y azadones recostados, había un bulto que no debería estar allí. Era una mujer, encogida, abrazando sus rodillas, con el rostro escondido, pero los ojos. ¡Ah, los ojos! Cuando ella levantó la cabeza, se revelaron dos pozos de pavor, abiertos de par en par, reflejando lo poco de luz que la puerta recién abierta permitía entrar. Su cuerpo temblaba como una hoja en la ventisca, y el silencio del galpón fue roto apenas por la respiración agitada de aquella criatura. Estaba sucia, con ropas sencillas y rasgadas, el cabello en desorden. Era el puro retrato del miedo, de la desesperanza y de algo que la había forzado a buscar refugio en la oscuridad de un galpón aislado. Juan sintió un choque eléctrico. En su vida solitaria, la presencia de una extraña en su propiedad era algo impensable, y la escena ante él era surrealista. Su corazón, hace tanto tiempo adormecido por las tristezas, dio un salto. ¿Quién sería aquella mujer? ¿Qué la había llevado a un lugar tan remoto, escondida como una presa acorralada? ¿De qué peligro huía? Juan, el hombre que se había aislado del mundo para no sentir más dolor, se vio ante un misterio que prometía desenterrar no solo los secretos de aquella mujer, sino también los suyos propios. Él, que había aceptado la injusticia de la vida y la soledad como su destino, ahora veía una perturbación en su paz, una grieta en su fortaleza. La figura frágil y asustada frente a él era la primera señal de que la vida, al final, todavía tenía planes para él. Pero dime, amiga mía, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Quiero sentir el calor de tu interés y tu apoyo por Juan Ignacio. Él no lo sabía, pero en aquel instante, al abrir la puerta del galpón y encontrar aquellos ojos llenos de pavor, su vida árida estaba a punto de recibir una lluvia. Y esa lluvia, él lo presentía, podía tanto ahogar lo que quedaba de él como hacer brotar algo nuevo, algo que había enterrado junto con las memorias de Pedrito y Mariana. María, la mujer escondida, era un enigma, un problema, un peligro inminente. Pero para Juan, en aquella primera mirada, ella también era la promesa silenciosa de un nuevo comienzo, aunque doloroso e incierto. La vida en la hacienda, que él juraba ser previsible, estaba a punto de ver sus cercas derribadas, y Juan Ignacio, el hacendado solitario, sentía que la tranquilidad que tanto apreciaba pendía de un hilo. Por un largo minuto, el tiempo pareció congelarse en el interior del galpón polvoriento. Juan, el hombre que se había habituado a la ausencia de sorpresas, se quedó allí, parado, con la puerta entreabierta a sus espaldas, bañándolo en un contraluz que acentuaba la sombra de su figura. Sus ojos, antes fijos en el suelo, ahora estaban presos en los de María, que lo observaba como un pájaro enjaulado, listo para batir alas ante la menor amenaza. No hubo palabras, ningún sonido siquiera, apenas la respiración pesada de Juan y el jadeo de la mujer. La mente del hacendado, acostumbrada a la lógica simple del campo, corría en círculos. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba en su galpón? Las preguntas se atropellaban, pero el nudo en su garganta parecía impedir cualquier sonido. Él, el hombre de pocas palabras, se vio sin ninguna. La primera reacción de Juan fue la más visceral, la resistencia. Una voz dentro de él, la voz de la prudencia,
y del instinto de autopreservación, gritaba para que cerrara la puerta y olvidara lo que había visto. Aquella mujer era un problema que él no buscaba, una perturbación en su paz conquistada a duras penas. Su vida ya había tenido demasiados dramas, demasiadas pérdidas. No quería más involucramiento, más dolor, más riesgos. «Vete», pensó, «no me traigas más problemas». Pero la voz se desvanecía, ahogada por la imagen de aquellos ojos aterrorizados, por la fragilidad de la figura encogida. Había visto miedo en ojos humanos muchas veces, pero aquel era diferente. Era un miedo que parecía venir de una persecución, de una urgencia desesperada. María, por su parte, continuaba inmovilizada. El polvo, mezclado con el sudor, le pegaba algunos mechones de cabello al rostro. El vestido sencillo de algodón, ya descolorido y rasgado en algunos puntos, no la protegía del frío que subía del suelo de tierra batida. No intentaba correr, no pedía clemencia, apenas miraba, en un silencio que clamaba por ayuda y desesperación. Sus labios finos estaban agrietados, las manos pequeñas y sucias, apretadas en las rodillas. Parecía una muñeca de trapo olvidada que de repente cobró vida, pero una vida llena de dolor. Juan dio un paso al frente y la mujer se estremeció retrocediendo aún más hacia las sombras. «Calma». La voz de Juan salió ronca, casi un susurro, sonando extraña hasta para sus propios oídos, de tan poco que la usaba. «No te voy a hacer daño». Él no sabía si era verdad. ¿Qué haría? ¿Entregarla a las autoridades? En un pueblo como el suyo, la justicia era lenta y muchas veces cruel. ¿Dejarla ir sola? ¿Hacia dónde? Él sabía que una mujer sola y desamparada en aquellos caminos no duraría mucho. Sus ojos se fijaron en un pequeño corte en su frente, de donde escurría un hilo de sangre seca. Estaba herida. Aquella observación práctica, tan propia de un hacendado acostumbrado a lidiar con animales heridos, fue la primera señal de que su resistencia comenzaba a ceder. No era un acto de heroísmo, sino de una compasión simple y casi instintiva, la misma que lo hacía cuidar de una becerra enferma. Juan retrocedió un poco, dejando la puerta más abierta para que la luz entrara, disipando un poco de la oscuridad. «¿Tienes hambre? ¿Sed?», preguntó, sin esperar respuesta. María apenas asintió con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. La negativa a hablar, o tal vez la incapacidad de hacerlo, lo preocupó más que su presencia. Parecía estar en un estado de shock. Él se dio la vuelta y salió del galpón, dejando a la mujer sola por un instante, pero mantuvo la puerta entreabierta. María no intentó huir. Su cuerpo estaba exhausto, la mente confusa. Juan caminó hasta la cocina, donde la cocinera, doña Carmen, una mujer robusta y chismosa que trabajaba en la hacienda hacía años, preparaba el almuerzo. «Carmen, lleva un plato de comida y un vaso de agua al galpón, y un paño limpio. No hagas preguntas», dijo Juan con la voz más firme ahora, pero con una autoridad que sonaba casi como una advertencia. Doña Carmen, acostumbrada a las órdenes secas del patrón, arqueó una ceja, con los ojos pequeños brillando de curiosidad, pero no osó cuestionar. Juan Ignacio era un hombre que no admitía intromisiones. Él volvió al galpón cargando un pequeño cuenco con agua y un trozo de pan que tomó de la mesa de la cocina. Cuando regresó, María estaba en la misma posición. Él le extendió el agua y el pan, colocándolos en el suelo, a una distancia segura. «Puedes tomarlo, no tiene veneno». Intentó una broma sin gracia, pero ella no sonrió. Con movimientos lentos y vacilantes, María extendió una mano temblorosa, tomó el vaso de agua y lo llevó a los labios, bebiendo ávidamente, como si llevara días sin mojar su garganta. El pan fue devorado en trozos pequeños, como si temiera que fuera el último alimento que vería. Poco a poco, mientras el agua y el pan hacían su efecto, el temblor en su cuerpo disminuyó. Juan se sentó en una vieja caja de madera observándola. No era un hombre dado a sentimentalismos, pero veía en aquellos ojos algo que lo tocaba. Tal vez fuera la memoria de su propio dolor, de su propia impotencia ante el destino. Carmen apareció, trayendo una bandeja con un plato de frijoles, arroz y carne seca. Los ojos de la cocinera
barrieron el galpón, fijándose en María por un segundo, antes de volverse hacia Juan con una expresión interrogativa, pero silenciosa. Juan apenas señaló el rincón donde estaba María y Carmen, con un suspiro discreto, dejó la bandeja en el suelo, cerca de la mujer, y salió, con la curiosidad hirviendo. Juan sabía que el chisme comenzaría. Carmen era como una radio, y la noticia de una extraña en el galpón volaría más rápido que un pájaro. María comió con la voracidad de quien no sabe cuándo será la próxima comida. Con cada cucharada, la tensión en sus hombros parecía disminuir un poco. Cuando terminó, finalmente levantó los ojos hacia Juan, y esta vez había en ellos un destello de algo más que miedo. Gratitud. «Gracias», susurró, con la voz débil y ronca, pero audible. Era la primera palabra que salía de sus labios desde que él la encontrara. Juan apenas asintió con la cabeza. «¿Cómo te llamas?», preguntó con la voz un poco más suave. «María». «¿María qué?». Ella dudó. «Solo María». La evasiva no pasó desapercibida para Juan. Aquella mujer guardaba secretos, y él sentía que eran secretos pesados, pero por ahora no presionó. Indicó un rincón un poco más limpio y seco. «Puedes quedarte aquí por hoy, más tarde arreglaré un lugar mejor. No puedes quedarte en el galpón». María apenas asintió con la cabeza, sumisa. La tarde pasó lenta para Juan. Intentó retomar su rutina, pero la imagen de María en el galpón lo perseguía. La presencia de ella era un cuerpo extraño en su universo. Durante el ordeño, uno de los peones, José el Chato, un sujeto entrometido, no resistió. «Patrón, ¿qué es lo que la Carmen estaba llevando allá al galpón?». «Parece que vi una sombra allá adentro». Juan le lanzó una mirada cortante que hizo a José retroceder, murmurando disculpas. La semilla de la duda, sin embargo, estaba plantada. La noticia de la sombra en el galpón de Juan Ignacio se esparciría. El hacendado solitario que vivía recluido ahora albergaba un misterio. La sociedad del pueblo, con sus reglas no dichas y su juicio implacable, comenzaría a susurrar. Y Juan sentía el peso de eso. Por la noche, la inquietud de Juan solo aumentó. Sabía que no podría mantenerla en el galpón. Además, estaba herida. Después de la cena, preparó un pequeño cuarto en el fondo de la casa principal, que antes servía de habitación de huéspedes y que hacía años estaba cerrado. Tomó sábanas limpias, una palangana con agua y jabón y un poco de remedio casero para la herida. Cuando volvió al galpón, María estaba encogida, temblando de frío. La noche en el campo era helada y el galpón ofrecía poca protección. «Ven», dijo Juan, extendiendo la mano, un gesto casi inédito para él. María dudó, pero la necesidad era mayor que el miedo. Se levantó tambaleante y siguió a Juan en silencio hasta la casa. El cuarto era sencillo pero limpio. El olor a encierro y lavanda se mezclaban. Ella miró la cama, con los ojos expresando una mezcla de alivio e incredulidad. «Date un baño. Hay agua caliente en la estufa, ropa. No tengo nada de mujer, pero toma unas mías. Al menos para calentarte», dijo él, señalando un armario en el rincón del cuarto donde guardaba algunas prendas viejas. Ella solo asintió. Antes de salir, Juan tomó el paño limpio y un pequeño frasco de hierbas. «Muéstrame la frente», dijo. María levantó el rostro y él limpió delicadamente el corte aplicando el bálsamo. El toque, firme pero gentil, hizo estremecer a María, pero no de miedo, sino de una sensación extraña, de cuidado, que ella no sentía hacía mucho tiempo. Juan sintió la suavidad de su piel bajo sus dedos callosos y una ola de algo que no sabía nombrar pasó por él. Aquella proximidad inesperada, el olor de un cuerpo extraño en su casa, la fragilidad de María, todo desordenaba su mundo. Salió cerrando la puerta tras de sí, dejándola con la privacidad que merecía. Pero no consiguió dormir. Con cada ruido del viento en los árboles, con cada ladrido distante de un perro, pensaba en ella. La verdad es que la presencia de María, por más que intentara resistirse, ya se había alojado en algún rincón de su corazón. La injusticia que la vida le impuso con la pérdida de su familia había endurecido su espíritu,
Pero la llegada inesperada de aquella mujer herida, perdida y aterrorizada comenzaba a arañar la costra de su soledad. Sabía que la paz en la hacienda Agua Mansa se había desvanecido. El misterio que María cargaba era una carga, un peligro, pero también una oportunidad. Una oportunidad de algo que él ni sabía qué era, pero que sentía en el fondo de su alma que necesitaba desesperadamente. La noche traería consejos, o tal vez más preguntas, y la sociedad, la sociedad del campo, comenzaba a tejer sus comentarios y juicios, listos para desvelar los secretos de la hacienda Agua Mansa, quisiera Juan o no. Los primeros rayos de sol aún no se habían deslizado por completo sobre las montañas, pero el olor a café fresco ya se esparcía por la cocina de la hacienda Agua Mansa, mezclándose con el aroma dulce del pan de maíz que doña Carmen preparaba. Para Juan era un perfume familiar, el olor a casa, a rutina, a una vida que él creía inmutable. Sin embargo, aquella mañana había una pequeña disonancia, un hilo nuevo en la trama de su existencia: María. Cuando Juan Ignacio salió de su cuarto, el sonido de los pasos de doña Carmen ya venía de la cocina, y el murmullo de los animales despertando resonaba allá afuera. Notó que la puerta del cuarto del fondo estaba entreabierta. María no estaba allí. Un pánico discreto, casi imperceptible, le picó el pecho. ¿Habría huido? ¿Sería ese el fin de aquella molestia, de aquel misterio que lo estaba sacando de su eje? Pero entonces sus ojos alcanzaron el pequeño huerto al lado de la casa, donde algunas gallinas picoteaban la tierra suave. Allí estaba ella, María, con una de las camisas de Juan que le quedaba grande, las mangas dobladas varias veces, y un pantalón de trabajo masculino, también holgado. Estaba agachada, observando las plantas con una curiosidad casi infantil. Su cabello, ahora limpio y peinado con los dedos, reflejaba la luz del amanecer. Había una paz en su postura, algo diferente al pavor que él había visto en el galpón. Parecía pertenecer a aquel lugar, aun siendo una completa extraña. Juan Ignacio se acercó en silencio, y María pareció no notarlo. Ella estiró la mano y tocó delicadamente una hoja de albahaca, sintiendo la textura, aspirando el perfume. Una pequeña sonrisa casi imperceptible surgió en sus labios agrietados. Al girarse se asustó ligeramente al verlo allí, pero el miedo en los ojos era mucho menor. «Buenos días», dijo Juan con la voz aún ronca del sueño. «Buenos días, don Juan», respondió ella, con la voz aún débil, pero un poco más firme. «¿Le gusta el huerto?», preguntó él, más por inercia que por curiosidad genuina. «Mi abuela tenía un huerto muy bonito, allá en el Valle de San Lorenzo. Las mañanas eran siempre así, llenas de olor a tierra mojada y rocío». Su voz cargaba una nostalgia suave, una melodía triste. Juan la observó. Allí, bajo la luz del sol, parecía más joven de lo que él imaginó en la oscuridad del galpón. Tal vez unos 20 y tantos años. Sus rasgos eran finos, e incluso con la piel aún pálida y marcada por el cansancio, había una belleza sencilla en ella. Doña Carmen apareció en la puerta de la cocina, con los ojos espiando. Al ver a María conversando con el patrón en el huerto, una sonrisa maliciosa flotó en sus labios. Ella le hizo una señal a Juan, llamándolo para el café. En la mesa, el silencio de Juan era el de siempre, pero el silencio de María era diferente. Ya no era el silencio del pavor, sino un silencio pensativo, de observación. Comía con moderación, pero con apetito, y sus ojos claros recorrían cada detalle de la cocina rústica. Las ollas de hierro colgadas, la estufa de leña que crepitaba bajito, las flores silvestres en un jarrón simple sobre la mesa. Pequeños gestos de Juan comenzaron a surgir. Él, que nunca ofrecía nada, le extendió la mantequilla casera y después el dulce de leche, una invitación silenciosa para que ella se sintiera cómoda. En los días que siguieron, la rutina de la hacienda, que antes era una canción de un solo instrumento, comenzó a ganar nuevos acordes. María, incluso sin que Juan se lo pidiera, encontraba siempre algo que hacer. Primero ayudaba a Carmen en la cocina lavando los platos, pelando legumbres. Después, cada mañana, regaba el huerto,
Cuidaba de las gallinas. Sus manos, antes tan temblorosas, ahora mostraban una delicadeza y una eficiencia sorprendentes. Juan la observaba de lejos, desde el porche, desde los campos. Aquella mujer, que había llegado como un problema, estaba poco a poco trayendo una suavidad a la casa. Pequeños gestos de cariño y cuidado comenzaron a surgir, casi imperceptibles. Juan, al ver a María sin abrigo en una mañana fría, dejó una manta doblada en su silla de la cocina. María, por su parte, al percibir el cansancio del hacendado al final del día, le preparaba un té de hierbas que su abuela le había enseñado, un gesto que le hacía recordar a Mariana. Conversaban poco, pero el lenguaje de los gestos, de los cruces de miradas, se volvía más elocuente. Una tarde, la lluvia llegó, fuerte y repentina como solía ser en la sierra. El olor a tierra mojada subió del suelo, y el ruido del agua cayendo en el techo de tejas era una invitación a la introspección. Juan estaba en el porche, observando la cortina de agua, y María, que había detenido sus tareas en la cocina, vino a unirse a él en silencio. Se quedaron allí, lado a lado, con el sonido de la lluvia envolviéndolos como un manto. Fue María quien rompió el silencio sin mirarlo. «Don Juan, necesito contarle lo que me trajo aquí». Juan negó con la cabeza. «No es necesario, María, cuando sienta que es el momento». Ella respiró hondo y Juan sintió que estaba a punto de abrirse. Pero entonces un caballo se acercó en medio de la lluvia y el peón José, mojado y jadeante, desmontó. «Patrón, la conversación está corriendo en el pueblo. Dicen que usted está con una mujer extraña en la hacienda. Gente de ciudad, gente que no es de bien. Es bueno tener cuidado, patrón. La gente habla demasiado». José era un bocazas, pero sus palabras cargaban un peso. El juicio de la sociedad. El pueblo de San Antonio del Río era pequeño, y la vida de cada uno era un libro abierto para los otros. Juan Ignacio, el viudo solitario, nunca había sido blanco de chismes maliciosos. Ahora, la presencia de María en su hacienda comenzaba a incomodarlo. No por él, sino por ella. El chisme, como un arroyo que se vuelve río, comenzó a ganar fuerza. Doña Carmen, a pesar de su lealtad a Juan, no conseguía contener la lengua. En el mercado del pueblo, mientras compraba provisiones, las preguntas se acumulaban. «¿Y entonces, Carmen, es verdad que Juan Ignacio está con moza nueva allá en la hacienda? Dicen que es bonita. ¿De dónde vino? ¿Es pariente de él? Nunca la vi por aquí». Carmen intentaba cambiar de tema, pero sus ojos, de tanto desviarse, acababan por entregar la verdad. Sí, había una mujer misteriosa en la hacienda Agua Mansa. Los vecinos más cercanos, gente que Juan conocía hacía años, comenzaron a hacer visitas inesperadas, con excusas baratas, tratando de pescar alguna información. El viejo Ezequiel, dueño de la hacienda vecina, un hombre de sabiduría popular y lengua afilada, fue directo al grano. «Juan, ¿qué es lo que anda pasando ahí? La muchacha ya es chisme en el pueblo. Una mujer sola en tu casa sin explicación». La gente empieza a inventar. Juan, irritado, respondió con su habitual aspereza. «Mi casa, mis reglas, Ezequiel. La muchacha está enferma. Necesité ayudar. No es asunto de nadie». Pero Ezequiel, con una sonrisa enigmática, solo dijo: «Al pueblo no le importa la enfermedad, Juan. Al pueblo le gusta el drama. Y tu vida, mi amigo, de dramática ya tuvo mucho. Ahora va a tener más». La presencia de María en la hacienda ya no era un secreto guardado entre cuatro paredes. Las conversaciones en los almacenes, en las rondas de mate, en los domingos en la iglesia, todo giraba en torno a la muchacha de Juan Ignacio. Las especulaciones variaban. Unos decían que era una fugitiva de algún crimen, otros que era una mujer perdida, tal vez sin honra, acogida por el bondadoso hacendado. Y estaban los más maliciosos, que insinuaban un romance impropio, un viejo y una moza bonita, algo que deshonraría la memoria de la difunta Mariana. Juan sentía la presión. Las miradas se volvieron más curiosas, las sonrisas más cargadas de segundas intenciones. La paz de su hacienda comenzaba a ser corroída por la desconfianza y por el juicio ajeno. La vida de recluso lo había protegido de esas pequeñas maldades de la sociedad, pero ahora
María lo traía de vuelta al ojo del huracán. Él observaba a María. Ella parecía no importarle las miradas, el chisme, o tal vez estaba acostumbrada a eso. Su serenidad, a pesar de todo, era notable. Un día, mientras ella ayudaba a cosechar algunas legumbres en el huerto, Juan se acercó. «María, la conversación en el pueblo está creciendo. No es bueno para usted, ni para mí. Tal vez sea hora de que me diga de dónde vino. Necesito saber para dónde llevarla, o cómo protegerla». María se detuvo con las manos sucias de tierra. Sus ojos, antes tan serenos, volvieron a llenarse de una sombra. «Don Juan, yo no tengo a dónde ir. Si vuelvo ellos me van a encontrar, y si me encuentran...» Su voz se quebró, y una lágrima silenciosa escurrió por su rostro. «Me van a matar». Las palabras cayeron sobre Juan como un rayo. Matar. Era mucho más grave de lo que imaginaba. No era una simple fuga, un disgusto amoroso o un problema con la familia. Era algo que involucraba la vida y la muerte. El peso de la revelación, aunque incompleta, era inmenso. La resistencia de Juan volvió en oleadas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Involucrándose en algo tan peligroso? Él, que solo quería paz. Pero entonces miró a María y vio, más allá del miedo, una profunda desesperanza. Estaba sola, sin nadie en el mundo. Y por más que él intentara luchar contra eso, algo en su pecho, algo que había enterrado junto con Pedrito y Mariana, comenzaba a moverse. Un sentimiento de protección, de responsabilidad. Él, que se había convertido en un hombre endurecido y recluso, estaba nuevamente importándole algo, y el chisme, las miradas, el juicio, todo parecía pequeño ante aquel terror estampado en los ojos de María. Se acercó a ella, y con su mano pesada le tocó el hombro. «Calma, María, nadie te va a llevar de aquí. Yo no lo voy a permitir». Era una promesa peligrosa e impulsiva, pero que salía del fondo de su alma, y al hacerla, Juan supo que había cruzado una línea. A partir de aquel momento, la vida de María y la suya estaban entrelazadas de una manera que él nunca imaginó. Y el peligro que la asediaba, ahora, que era también el peligro de la hacienda Agua Mansa. Aquella tarde, después de la lluvia, el aire de la hacienda parecía más ligero, pero el peso de las palabras de María flotaba sobre Juan como una nube oscura. «Me van a matar». Aquella frase resonaba en su mente, transformando la incomodidad en una preocupación profunda, la curiosidad en un sentido de responsabilidad que él había jurado nunca más sentir. Había pasado años construyendo muros alrededor de su corazón, pero María, con su fragilidad y su secreto, estaba, sin querer, derribándolos uno a uno. En los días que siguieron, la hacienda ganó un nuevo ritmo. María, ahora más cómoda, no se escondía más. Sus pasos por la casa y por los alrededores de la sede eran ligeros y decididos. Ayudaba a Carmen en la cocina, cuidaba las flores del jardín que Mariana tanto amaba e incluso ayudaba a alimentar a los terneros, una tarea que la hacía sonreír. Eran pequeñas sonrisas, fugaces, pero que iluminaban su rostro y suavizaban los rasgos marcados por el dolor. Juan la observaba. Veía en ella una resiliencia silenciosa, una fuerza que él no esperaba. Los pequeños gestos de cariño entre ellos se volvieron más frecuentes, más visibles, pero aún discretos. Juan, que siempre cenaba en silencio, comenzó a escuchar las historias de María sobre el Valle de San Lorenzo, sobre su abuela, sobre las fiestas y las tradiciones de su pueblo. Ella, por su parte, escuchaba a Juan contar sobre la formación de la hacienda Agua Mansa, sobre las cosechas de café, sobre la vida ardua pero recompensadora del campo. Y en medio de esas conversaciones banales, algo más profundo comenzó a florecer. Una noche, sentados en el porche después de la cena, el cielo estrellado del campo se extendía sobre ellos como un manto bordado. El olor a jazmín, que subía del jardín, los envolvía. María, con la voz quebrada, finalmente comenzó a desvelar su secreto. «Mi nombre es María de Gracia, don Juan, y no soy de aquí». Ella dudó, y Juan apenas la incentivó con una mirada. «Huí de un matrimonio,
un matrimonio arreglado con un hombre cruel que ya tenía una vida y que quería usarme. Mi padre por deudas me entregó a él, y ese hombre, él es poderoso, don Juan, un coronel allá por las tierras de Diamantina. Si yo no me casaba, él prometió destruir a mi familia, tomar todo lo que mi padre tenía, pero yo no podía entregarme a aquel hombre. Él es malo. Tuve que huir. Juan escuchaba cada palabra con una intensidad que hacía doler su pecho. Un coronel, deudas, un matrimonio forzado. La historia de María era un retrato de la crueldad y de la injusticia que muchas veces permeaban el interior en aquella época. La vida valía poco y el poder, mucho. Él sintió una rabia silenciosa subirle a la garganta. Cuando huí, tenía la certeza de que él vendría detrás. Él no perdona una afrenta. Caminé por días, escondiéndome, pidiendo ayuda. Unos me negaron, otros me dieron un plato de comida y mandaron que siguiera. Llegué aquí por casualidad, en el fondo del pozo, sin esperanza. No sabía a dónde ir, don Juan. Pensé que moriría en aquel galpón, de hambre, de frío o de miedo. María se detuvo, con las lágrimas escurriendo libremente ahora. Juan, sin dudar, extendió la mano y sostuvo la de ella, su piel áspera contra la suavidad de la de ella. Era un gesto de confort, de apoyo, que no necesitaba palabras. Y en aquel momento, la barrera final entre ellos pareció desmoronarse. María, que huía de un monstruo, y Juan, que huía de su propio dolor, encontraron el uno en el otro un puerto seguro. Sabes, amiga mía, es en momentos como este, cuando la vida nos juega malas pasadas, que encontramos la verdadera belleza del alma humana. Es cuando el corazón se abre al dolor del otro, que redescubrimos la fuerza de amar, de cuidar. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes esa emoción que viene de un abrazo silencioso y de una promesa de protección, deja tu me gusta aquí para nosotros. Así sé que estás con nosotros en esta jornada. María continuó, con la voz más calmada ahora, después de haberse desahogado. Sé que le estoy trayendo problemas, don Juan. El chisme, el peligro. Puedo irme, probar suerte en otro lugar. No quiero que usted se perjudique por mi causa. Juan apretó la mano de ella. No vas a ningún lugar, María, no sola. Prometí que nadie te llevaría de aquí, y yo cumplo mis promesas. No te preocupes por el chisme, lo que importa es lo que nosotros sabemos. Aquellas palabras no eran solo de protección, eran de aceptación. Él la estaba acogiendo no como una carga, sino como parte de su vida. Y María sintió eso. Ella sonrió, una sonrisa verdadera y hermosa, que Juan no había visto en años en su casa. Los días se transformaron en semanas. María asumió más responsabilidades en la hacienda. Sus consejos sobre el huerto y las hierbas medicinales eran valiosos. Juan comenzó a confiar en ella para pequeños detalles de la administración. La llevaba a conocer los cafetales, le explicaba el proceso de cosecha y secado. Ella escuchaba con atención, aprendiendo rápidamente. Había una conexión silenciosa creciendo entre ellos, una sociedad que iba más allá de las palabras. Pero la sombra del coronel acechaba. Juan sabía que la paz era frágil. En cualquier momento, el pasado de María podría llamar a la puerta de la hacienda Agua Mansa. Comenzó a tomar precauciones, reforzando cercas, entrenando a los pocos peones de confianza para estar atentos a cualquier movimiento extraño. La vieja escopeta de su padre, que colgaba en la pared de la sala hacía años, volvió a ser limpiada y cargada. Me pregunto, amiga mía, si lograrías vivir en esa época, sin celular, sin internet, sin la facilidad de comunicación de hoy, donde el peligro andaba a caballo y el chisme era más rápido que el viento, donde un hombre como Juan Ignacio podía convertirse en un héroe o en un mártir por simplemente abrir la puerta a una extraña. La hacienda Agua Mansa se había convertido en el refugio de María, pero también en el escenario de un peligro inminente. Juan sentía eso en el aire, en la tensión que aumentaba con cada visita inocente de un vecino curioso, con cada mirada más atenta en la feria del pueblo. El silencio de la hacienda parecía estar cargado de una espera. Fue en una tarde soleada,
cuando el olor a café tostándose invadía la cocina, que la amenaza se materializó. Juan estaba en los corrales y María ayudaba a Carmen a preparar el almuerzo. De repente, un jinete solitario surgió en el camino de tierra que llevaba a la hacienda. No era un rostro conocido. Era un hombre alto de semblante duro, con ropas de ciudad, montado en un caballo negro lustroso que parecía haber venido de un largo viaje. Traía consigo un maletín de cuero y una mirada que barría el paisaje con una frialdad calculadora. El jinete se detuvo en la entrada de la hacienda. Bajó del caballo con una desenvoltura arrogante, con los ojos fijos en la casa principal. Carmen, que lo vio desde la ventana, sintió un escalofrío en la espina dorsal. María, que estaba de espaldas, trabajando en el fregadero, no percibió la llegada. El hombre se acercó al porche, golpeó la puerta con una fuerza que resonó por la casa. María, asustada con el ruido, se giró. Sus ojos se abrieron de par en par. Era él, no el coronel, sino uno de los secuaces más temidos. El brazo derecho del hombre de quien ella huía. Un escalofrío recorrió su espalda, un terror tan intenso como el que había sentido en el galpón. Se paralizó con el rostro pálido, la respiración presa en la garganta. El hombre sonrió, una sonrisa fría y sin humor, mostrando una hilera de dientes amarillentos. «María de Gracia, ¿no es así? El coronel Epaminondas manda recuerdos y un recado. Es hora de volver a casa». La voz grave del hombre era como un trueno. Carmen, que presenciaba la escena desde el fondo de la cocina, se llevó las manos a la boca, en shock. María sintió el mundo desmoronarse bajo sus pies. La promesa de Juan Ignacio, la paz que había encontrado, la esperanza de un nuevo comienzo. Todo parecía a punto de ser arrancado de ella, despiadadamente. El peligro había llegado. Y Juan, el hacendado solitario que juró protegerla, estaba en los corrales, ajeno a la tempestad que acababa de explotar en la puerta de su casa. El infierno estaba a punto de instalarse en la hacienda Agua Mansa. María sintió el mundo desmoronarse bajo sus pies. La promesa de Juan Ignacio, la paz que había encontrado, la esperanza de un nuevo comienzo. Todo parecía a punto de ser arrancado de ella, despiadadamente. El peligro había llegado, y Juan, el hacendado solitario que juró protegerla, estaba en los corrales, ajeno a la tempestad que acababa de explotar en la puerta de su casa. La sonrisa fría del hombre, un secuaz del coronel Epaminondas, era la premonición de una pesadilla volviéndose realidad. María se paralizó, con el rostro pálido, la respiración presa en la garganta. Las palabras, «El coronel Epaminondas manda recuerdos», sonaron como un epitafio para su recién encontrada libertad. Carmen, que presenciaba la escena desde el fondo de la cocina, se llevó las manos a la boca, con los ojos desorbitados, contagiada por el miedo. «María de Gracia, ¿no es así? El coronel Epaminondas manda recuerdos y un recado. Es hora de volver a casa». La voz grave del hombre, cargada de una autoridad sombría, parecía resonar en las paredes de la casa. Dio un paso al frente y María retrocedió instintivamente, golpeando su espalda contra la pared. No había hacia dónde huir. Sus ojos barrieron la cocina en busca de una salida, pero el hombre bloqueaba la única puerta. Al coronel no le gusta la desobediencia, muchacha, y mucho menos de quien lo toma por tonto. Él la quiere de vuelta, ahora. El capataz, un hombre fuerte e intimidante, de facciones marcadas y cicatriz en la comisura de la boca, no parecía dispuesto a negociaciones. Su mirada era gélida, un depredador que había encontrado a su presa. «No voy a volver», consiguió balbucear María, con la voz temblorosa, pero cargada de una súbita osadía que ni ella misma esperaba. La fuerza de la desesperanza la impulsaba. El hombre soltó una risa seca. «Ah, sí que vas, por las buenas o por las malas. El coronel Epaminondas no acepta un no como respuesta, y él tiene medios para convencerte, inclusive medios que pueden involucrar a tu familia allá en el valle». Las palabras del capataz eran un golpe certero. La mención de su familia, el terror que ella tanto temía, la paralizó completamente. Él sabía de sus debilidades, de las cadenas que la ataban.
En ese instante, Juan Ignacio, que venía caminando de los corrales, sintió un mal presentimiento. El silencio extraño en la casa, el caballo desconocido amarrado a la cerca. Sus ojos de hacendado, acostumbrados a leer las señales de la tierra y del tiempo, captaron la tensión en el aire. La escopeta que había limpiado días antes, ahora pesaba en su memoria. Apresuró el paso, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Cuando Juan llegó al porche, la escena frente a él fue un golpe en el estómago. El capataz, con una mano en el hombro de María que estaba encogida, con el rostro bañado en lágrimas. Carmen escondida detrás de la puerta de la cocina, con los ojos desorbitados. Y la expresión de María, una mezcla de terror y resignación, que rompió algo dentro de él. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Juan salió como un trueno, cargada de rabia y de una autoridad que hace mucho no usaba. Se plantó entre María y el capataz, con su estatura imponente, los ojos llameantes. El hombre del coronel soltó a María y se giró hacia Juan, con una sonrisa de escarnio en el rostro. Vaya, vaya, el hacendado vino a defender a la oveja descarriada. Un placer, soy Ramiro. Vine a buscar lo que es derecho del coronel Epaminondas. Esta muchacha aquí, María de Gracia, está prometida en matrimonio con él, y ella huyó. Juan sintió la sangre hervir, la osadía, la prepotencia de aquel hombre en su propia casa. Ella no va a ningún lugar. Esta es mi hacienda, y mientras ella esté bajo mi techo nadie la toca. Las palabras de Juan eran una declaración de guerra. Ramiro rió, una risa corta y fría. Ah, ¿sí? ¿Y quién eres tú para desafiar al coronel Epaminondas? Él es el señor de estas tierras, mi amigo, y lo que es de él, él siempre lo recupera. El capataz, con un movimiento rápido, llevó la mano a la cintura donde un revólver brillaba. La amenaza era clara, directa y fatal. «No dé un paso siquiera, Juan», gritó María con el pánico tomando cuenta de su voz. Ella sabía de la crueldad de Ramiro, de la lealtad ciega que él tenía al coronel. Juan, sin embargo, no era un hombre de retroceder. Sus ojos se fijaron en los de Ramiro, un desafío mudo. Sabía que estaba en desventaja, desarmado, pero la promesa que le había hecho a María era más fuerte que el miedo. «Ya lo dije, ella no va. Dile a tu coronel que, si quiere a María, tendrá que pasar por encima de mí». La voz de Juan era firme, inquebrantable. Ramiro ponderó con los ojos calculadores. Sabía que un enfrentamiento directo allí, en el patio de la hacienda, con Carmen como testigo, no sería bueno para los negocios del coronel. «Muy bien, hacendado. Veo que eres valiente o tonto, pero el coronel Epaminondas no se olvida de una afrenta. Él vendrá, y cuando venga, no será solo para llevarse a la muchacha, será para tomar todo lo que es tuyo, y tal vez tu vida también». Con esas palabras, Ramiro se giró y montó en su caballo con la misma arrogancia con la que había llegado. Antes de partir, lanzó una última mirada a María, una mirada de aviso. «Puedes despedirte de tu amiguito, muchacha. Vas a volver a casa de una forma u otra». Y con un chasquido del látigo, el caballo disparó por el camino, levantando una nube de polvo. El silencio que siguió a la partida de Ramiro era pesado, cargado de tensión. María se desplomó en el suelo, con las lágrimas brotando incontrolablemente. Carmen corrió para abrazarla, intentando consolarla. Juan, parado en el porche, sentía el corazón martilleando en el pecho. El peligro ya no era una sombra, sino una realidad palpable. El coronel Epaminondas vendría, y con él, la destrucción. Ese mismo día, la noticia de la visita de Ramiro y de su recado se esparció como fuego en paja seca por el pueblo. El viejo Ezequiel, que ya había alertado a Juan, vino a la hacienda con el rostro preocupado. «Juan, no sabes con quién te estás metiendo. El coronel Epaminondas no es hombre de bromas. Tiene poder, influencia. Personas han desaparecido por su causa. Deberías haber entregado a la muchacha. Ahora, tu hacienda está en peligro». Juan apenas negó con la cabeza. «No puedo, Ezequiel. Ella necesita ayuda». Ezequiel suspiró, mirando a María, que estaba pálida y abatida. «Un hombre no puede luchar contra un río solo, Juan. El río se lleva todo».
la atmósfera en la hacienda Aguamansa cambió drásticamente. La ligereza que María había traído dio lugar a una tensión constante. Las risas desaparecieron. Los peones, escuchando las conversaciones sobre el coronel, comenzaron a ponerse aprensivos. José, el chismoso, ahora estaba amedrentado. Muchos comenzaron a renunciar, con miedo de involucrarse en la pelea de Juan. La mano de obra, ya escasa, comenzó a desaparecer. La plantación de café, las mejoras, todo lo que Juan había construido con tanto esfuerzo, parecía amenazado. Con cada día que pasaba, la hacienda parecía encogerse, el mundo alrededor volviéndose cada vez más hostil. La soledad de Juan volvió, pero ahora era una soledad compartida con el miedo de María y la responsabilidad que él había asumido. Una semana después de la visita de Ramiro, mientras Juan intentaba reparar una cerca que se había roto, uno de los pocos peones que aún quedaban vino corriendo, con los ojos desorbitados de pavor. Don Juan, el fuego, en el cafetal. Juan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El cafetal, la base de su hacienda. Corrió, con el corazón apretado. Al llegar, la escena era devastadora. Llamas altas y anaranjadas subían al cielo, lamiendo los pies de los cafetos, devorando años de trabajo y sudor. El olor a humo y a planta quemada invadió sus narinas, asfixiándolo. El fuego se esparcía rápidamente, alimentado por la vegetación seca y por un viento traicionero. No era un accidente, era un ataque, un mensaje claro del coronel Epaminondas. Juan, María y los pocos peones intentaron apagar el fuego con ramas, con agua cargada en baldes, pero era una lucha sin gloria. Las llamas eran demasiado intensas, el avance implacable. A medida que el sol se ponía, el cielo ganaba un color rojo oscuro, reflejando el infierno que se instalaba en la hacienda Aguamansa. Juan vio años de su vida, de su esfuerzo, convertirse en cenizas ante sus ojos. El recuerdo de Pedrito, de Mariana, todo lo que lo ligaba a aquella tierra, parecía estar siendo consumido por el fuego. La sensación de impotencia era aplastante. Estaba perdiendo todo, su hacienda, su vida, por causa de una promesa. María, a su lado, observaba la destrucción con los ojos llenos de culpa. Don Juan, lo siento mucho. Es todo mi culpa. Juan se giró hacia ella, con el rostro sucio de hollín, los ojos rojos, pero con una determinación feroz. No, María, no es tu culpa. Es culpa de un hombre cruel. Y nosotros vamos a luchar. Pero la verdad era que, en aquel momento, en medio de las llamas que consumían su café, Juan Ignacio sentía que la hacienda Aguamansa y él mismo estaban al borde de un precipicio. El coronel Epaminondas venía con todo. La tempestad había llegado y parecía que todo se iba a desmoronar. ¿Qué más podía perder? ¿Y cómo podría él, un hacendado solitario, enfrentar a un coronel tan poderoso? La crisis había estallado y el futuro era incierto, teñido por el humo y por las brasas de su cafetal en llamas. La noche avanzaba y el fuego implacable consumía lo que quedaba del cafetal de la hacienda Aguamansa. El olor a cenizas y desesperación flotaba en el aire. Juan Ignacio, con el rostro sucio de hollín y el cuerpo exhausto, observaba la destrucción. María estaba a su lado, con las lágrimas escurriendo sin control, el corazón destrozado por la culpa. Los pocos peones que aún quedaban en la hacienda trabajaban en silencio, con una tristeza profunda en sus ojos. La impotencia era una carga pesada para todos. No, María, no es tu culpa, es culpa de un hombre cruel, y nosotros vamos a luchar. Las palabras de Juan, aunque dichas con determinación, parecían vacías ante la magnitud de la pérdida. La mitad del cafetal, la espina dorsal de la hacienda, se había vuelto humo. Era un golpe devastador, un aviso brutal del poder del coronel Epaminondas. A la mañana siguiente, el paisaje era desolador. Donde antes había verde y la promesa de una nueva cosecha, ahora quedaba apenas tierra quemada y tocones carbonizados. La noticia del incendio se esparció más rápido que el propio fuego. En el pueblo, las reacciones fueron mixtas. Algunos sentían pena por Juan, otros temían el poder del coronel, y muchos veían allí la prueba de que el hacendado
No debería haberse metido con la muchacha. El viejo Ezequiel, con cara seria y el sombrero en la mano, vino nuevamente. Juan, el coronel no juega en servicio. Ahora vino de verdad. Si no entregas a la muchacha, él va a tomar todo lo que tienes. Y tu vida también. Juan apretó los puños. No voy a entregar a María. No después de todo esto. María, escuchando la conversación, sintió un nudo en la garganta. Ella era el eje de toda aquella destrucción. La vida de Juan, su hacienda, todo estaba siendo sacrificado por ella. Don Juan, tengo que irme. No puedo dejar que usted pierda todo por mi culpa. Me voy, encontraré la forma. Juan Ignacio se giró hacia ella. Sus ojos, aunque cansados, cargaban una llama de terquedad. Tú no te vas. Si te vas, irás directo a sus manos. Y yo no lo voy a permitir. No voy a perder a nadie más. La referencia a las pérdidas pasadas era clara, y María sintió la profundidad de aquellas palabras. Fue entonces que un pensamiento relámpago golpeó a María. Un recuerdo distante, casi olvidado, de la casa de su abuela en el Valle de San Lorenzo. Una vieja cajita de madera, guardada debajo de la cama, donde su abuela guardaba papeles importantes. La llave para su libertad, tal vez. Don Juan, dijo ella con la voz súbitamente más firme, el coronel tiene deudas con mi padre, es verdad, pero no es solo por eso que me quiere. Hay más, mi abuela me contaba. Ella decía que el coronel Epaminondas tenía una disputa antigua con nuestra familia, por tierras, por una mina de oro que decían existir en las tierras de mi padre. Mi padre nunca le dio importancia, pero mi abuela sí. Ella guardaba documentos, y una vez me dijo que si algo le pasaba, yo debía buscar una caja de madera oscura, con un cierre de bronce que ella guardaba debajo de su cama. Dijo que allí había algo importante, algo que probaría que las tierras de mi padre eran nuestras y que el coronel no tenía derecho sobre ellas, que él era un impostor. Juan la miró, la incredulidad mezclada con una pizca de esperanza. Una mina de oro, documentos. ¿Podría ser la llave para desenmascarar al coronel? Es una oportunidad, María, una oportunidad de luchar. ¿Pero cómo vamos a conseguir esos documentos?, preguntó Juan, con voz grave. Mi hermano Pedro, él todavía vive allá. Si consiguiéramos mandarle un mensaje. Él es el único que sabe de esa caja, y es valiente. Juan ponderó. Mandar a alguien hasta el valle, un lugar distante, peligroso, con secuaces del coronel por todos lados, era un riesgo enorme. Pero era la única esperanza, y, en aquel momento, en medio de las cenizas y la desesperanza, la esperanza era un lujo al que no podían renunciar. Reunió a los pocos peones fieles que aún quedaban, el viejo Damián, un hombre leal y silencioso, y el joven Santiago, valiente y rápido. Necesitamos que uno de ustedes vaya hasta el Valle de San Lorenzo, buscar a Pedro, el hermano de María, y pedirle que encuentre una caja de madera debajo de la cama de la abuela. Es nuestra única oportunidad. Santiago, el más joven, levantó la mano. Yo voy, don Juan, soy rápido y conozco algunos atajos. Nadie me atrapará. Juan le dio un mapa rudimentario dibujado por María y algunas monedas. Ve con Dios, Santiago, y vuelve con la verdad. Los días que siguieron fueron de una tensión insoportable. Juan y María esperaban, con cada ruido, con cada sombra. La hacienda estaba en alerta. La escopeta de Juan no salía de cerca. La comida era poca, el dinero escaso. El café, su único sustento, se había perdido. Parecía que Juan Ignacio estaba a punto de perderlo todo al final. Una semana después, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, un jinete sucio y exhausto surgió en el camino. Era Santiago. Desmontó del caballo, pálido, pero con un brillo en los ojos. Traía consigo una caja de madera oscura, con un cierre de bronce exactamente como María había descrito. Lo logré, don Juan. Pedro me ayudó. Tuve que enfrentar a unos matones, pero conseguí escapar. María corrió hacia la caja, con las manos temblorosas. Juan se acercó con el corazón a saltos. Abrieron la caja. Dentro, una pila de documentos amarillentos por el tiempo, cartas antiguas, certificados de posesión de tierra y un mapa tosco, dibujado a mano, indicando no solo las tierras de la familia de María,
sino también la ubicación de una pequeña mina de oro, discreta, pero que prometía riqueza. La revelación fue como un rayo. El coronel Epaminondas no quería a María solo por capricho o para saldar deudas. Él quería las tierras, el oro, el poder. Y María era la heredera legítima, el último cabo suelto que le impedía concretar sus planes. Ese mismo día, lo peor sucedió. Un grupo de jinetes armados, liderados por el propio coronel Epaminondas, surgió en la hacienda. Era un hombre grande, de barba gris y ojos fríos, montado en un caballo blanco imponente. Ramiro estaba a su lado, con una sonrisa de burla. «Juan Ignacio, vine a buscar lo que es mío por derecho, la muchacha y sus tierras». La voz del coronel era potente, cargada de arrogancia. «Y no pienses que te vas a librar por haber quemado mi cafetal, viejo tonto». Juan Ignacio se plantó frente a María, escopeta en mano. «Ella no va. Y estas tierras no son suyas, coronel. Nunca lo fueron». El coronel rió, una risa desdeñosa. «Estás loco, hacendado. ¿Piensas que puedes desafiarme?» «Yo no estoy solo, Sis», gritó Juan, y los pocos peones armados con sus herramientas de trabajo surgieron a su lado. Una escena dramática, un pequeño grupo de hombres sencillos contra el poder y la crueldad del coronel. Fue María quien dio el paso decisivo. Levantó la caja de madera con los documentos a la vista. «Estas tierras son de mi familia, coronel. Aquí está la prueba. Estas tierras y la mina de oro pertenecen a mi abuela, y después a mi padre, y ahora a mí. Usted es un ladrón, un impostor». Las palabras de María fueron como un grito de guerra, la verdad gritada, alto y claro. El rostro del coronel Epaminondas, antes arrogante, se contorsionó en furia. No esperaba esa reacción, ni los documentos. La mina de oro, su gran secreto, expuesta ante todos. El coronel ordenó a sus secuaces avanzar, pero antes de que pudieran hacerlo, un grupo de hombres del pueblo, liderados por el viejo Ezequiel, surgió en el camino. Habían escuchado el chisme, la verdad sobre el coronel y sus intenciones, y movidos por la indignación y la lealtad a Juan, vinieron en su auxilio. La justicia, aunque tardía e imperfecta, comenzaba a manifestarse. El enfrentamiento fue inevitable, no un baño de sangre, sino una disputa de fuerzas, de verdades contra mentiras. Los hombres del pueblo, aún desarmados, confrontaron a los matones del coronel. Juan, con la escopeta, mantuvo al coronel a distancia. «Usted no va a tocar a esa muchacha, Epaminondas, y ni a mi hacienda. La ley va a saber de su avaricia y de sus mentiras». Juan vociferó, con la voz cargada de una furia justa. La presencia de los hombres del pueblo, el escándalo público, la revelación de los documentos. Todo desestabilizó al coronel. Él, acostumbrado a operar en las sombras, a usar su influencia para acallar la verdad, ahora estaba expuesto. Su poder, aunque grande, no era absoluto ante la unión de aquella gente sencilla. El viejo Ezequiel, con voz quebrada, llamó al comisario, que había llegado con la noticia de la confusión. El comisario, un hombre íntegro que hacía tiempo sospechaba de las actividades del coronel, vio en los documentos la prueba que necesitaba. El enfrentamiento se transformó en una prisión. El coronel Epaminondas, humillado y furioso, fue esposado y llevado junto con sus secuaces. La justicia divina, o quién sabe, la humana, finalmente sonreía a Juan y María. «Amiga mía, qué momento para quitar el aliento. La verdad, como el agua, siempre encuentra su camino hacia la superficie. El coronel Epaminondas, aquel que parecía invencible, tuvo su reino deshecho por las manos de una muchacha valiente y de un hacendado de buen corazón. Deja aquí en los comentarios. Justicia por María. Quiero saber si tú también sentiste esa victoria». La tempestad había pasado. Las llamas en el cafetal se habían extinguido, pero dejaron atrás un rastro de destrucción. La verdad había sido revelada. El villano, desenmascarado. María estaba segura, y la hacienda Aguamansa, aunque herida, estaba libre del peligro inminente. Pero ¿y ahora? El mañana era incierto. El cafetal estaba en cenizas. El dinero escaso. La hacienda necesitaba ser reconstruida, y la vida de Juan Ignacio y María de Gracia,
que se había entrelazado en medio de la adversidad, necesitaba encontrar un nuevo camino. El sol nació al día siguiente, trayendo consigo la esperanza, pero también la dura realidad de un recomienzo. ¿Qué les reservaba el futuro, en medio de la tierra quemada y las promesas susurradas bajo el cielo de la sierra? La crisis había estallado y el futuro era incierto, teñido por el humo y por las brasas de su cafetal en llamas. Pero el sol, amiga mía, el sol insiste en nacer todos los días, y con él, la promesa de un nuevo comienzo. El amanecer que siguió a la prisión del coronel Epaminondas trajo un silencio diferente para la hacienda Agua Mansa. No era el silencio pesado del luto o de la soledad, sino un silencio de agotamiento y alivio, mezclado con el olor acre del humo que aún subía del cafetal carbonizado. La victoria contra el coronel había sido agridulce, se había hecho justicia, pero la destrucción era visible, palpable, un testimonio de las pérdidas que Juan Ignacio y María habían sufrido. En los días inmediatos, la hacienda se transformó en un centro de apoyo. El viejo Ezequiel, junto con otros hacendados y habitantes del pueblo que ahora conocían la verdad sobre la avaricia del coronel, vinieron a ofrecer ayuda. Trajeron provisiones, ofrecieron brazos para limpiar los escombros del cafetal. La vergüenza y el chisme dieron lugar a la solidaridad y al reconocimiento del coraje de Juan y María. Doña Carmen, aliviada, lloraba y cocinaba para todos, sus manos hábiles preparando un banquete de gratitud. Juan, sin embargo, aún sentía el peso de la pérdida. El cafetal era más que una plantación, era la herencia de su padre, el sustento de su familia, el escenario de los juegos de Pedrito. Observar las cenizas era como revivir el luto. María, viéndolo así, se acercó. Ella no tenía palabras para su propia culpa, pero tenía la fuerza de su fe y de su resiliencia. «Don Juan», dijo ella, con voz suave, «el fuego se llevó el café, pero no se llevó la tierra. Y la tierra sabe renacer, es como nosotros. Nosotros también nos levantamos, incluso después de quemarnos». Juan la miró, a la serenidad en sus ojos, a la determinación en su voz, y por primera vez en muchos años sintió un vislumbre de esperanza. María era un soplo de vida en medio de las cenizas. Los meses pasaron como ríos que corren hacia el mar. En la hacienda Agua Mansa el trabajo era arduo. Juan, María y los pocos peones fieles, con la ayuda de los vecinos, comenzaron a limpiar el cafetal. No sería posible replantar café inmediatamente, pero María, con su conocimiento de las tierras del valle, sugirió diversificar. «Don Juan, podemos plantar frijol, maíz, yuca, y la tierra está rica, las cenizas fertilizaron, va a brotar», y brotó. El campo, que antes era solo humo y destrozos, comenzó a ganar el color verde nuevamente. Pequeñas plantas de maíz surgieron, las hojas de frijol se extendieron por el suelo. Era un recomienzo humilde, pero era un comienzo. Juan y María trabajaban lado a lado, de sol a sol. Con cada semilla plantada, con cada brote que surgía, la vida parecía retornar a la hacienda y, más importante, a sus corazones. El vínculo entre ellos se profundizó. Las conversaciones en el porche, bajo el cielo estrellado, ahora eran más frecuentes y más abiertas. Juan, con la presencia de María, comenzó a desenterrar las memorias de Mariana y Pedrito. Le contaba sobre la alegría que fue tenerlos, sobre el dolor de la pérdida, y María escuchaba, comprendía y compartía sus propias cicatrices, la violencia del coronel, la fuga, el miedo a la muerte. En aquel compartir de dolores y esperanzas, la cura comenzó. Las heridas de Juan Ignacio, antes guardadas bajo 7 llaves, comenzaban a cicatrizar. Y María, que pensaba que nunca más encontraría un lugar seguro, descubrió que la hacienda Agua Mansa era más que un refugio, era un hogar. La honra de Juan fue restablecida en el pueblo. El coronel Epaminondas fue juzgado y condenado por sus fraudes y amenazas, y su influencia, finalmente, se desmoronó. Las tierras de la familia de María, con la mina de oro, fueron oficialmente reconocidas como suyas. Pero María no quería la mina. Ella quería la paz, el olor a tierra mojada, el canto de los pájaros. Le ofreció a Juan la sociedad en las tierras de la mina, un recomienzo para ambos.
Pero Juan tenía otros planes, más simples, más profundos. Una tarde, mientras caminaban por el huerto, donde los primeros girasoles de María comenzaban a florecer, Juan Ignacio se detuvo. Se giró hacia María. Sus ojos castaños, antes tan cargados de tristeza, ahora brillaban con una luz diferente. «María», comenzó él con la voz un poco quebrada, «la vida me quitó mucho, pero me trajo a usted. Yo quiero recomenzar, no solo la hacienda, sino la vida, con usted. ¿Acepta ser mi esposa?» María, que nunca había imaginado un futuro tan bueno, sintió las lágrimas rodar. Ella lo abrazó fuerte, con las manos sucias de tierra. «Sí, don Juan, sí». La boda fue sencilla, en la pequeña iglesia del pueblo, con la presencia de los vecinos, de Carmen, de Ezequiel y Santiago, que se convirtieron en familia. María usaba un vestido blanco simple, cosido por Carmen, y en el cabello, flores del campo. Juan, de traje nuevo, tenía una sonrisa que hacía décadas nadie veía en su rostro. Aquel día no celebraba apenas la unión de dos corazones, sino la unión de dos almas que habían encontrado la paz y la esperanza en medio de la adversidad. Algunos años pasaron. La hacienda Agua Mansa renació. Las tierras que antes eran cenizas, ahora se cubrían de verde, con extensas plantaciones de maíz, frijol y poco a poco, nuevos cafetales, plantados con el dinero de la mina de oro que María había administrado con sabiduría, garantizando que las ganancias fueran usadas para el bien de la hacienda y de la comunidad. La casa, antes silenciosa, ahora resonaba con la risa. El símbolo mayor de esa renovación vino con la pequeña Mariana, una niña de cabellos oscuros y ojos azules que heredó la resiliencia de la madre y la dulzura de la abuela que nunca conoció. La hacienda Agua Mansa tenía un nuevo heredero, un nuevo comienzo. Juan Ignacio, el hacendado antes recluso y solitario, ahora era un marido amoroso y un padre dedicado, que veía en la hija los sueños de Pedrito y la promesa de un futuro brillante. María, por su parte, encontró en la maternidad y en el amor de Juan la plenitud que la vida le había negado por tanto tiempo. Ella era la fuerza que la hacienda necesitaba, la luz que iluminó el corazón de Juan. Sabes, amiga mía, la vida es un camino lleno de curvas, de subidas y bajadas. A veces nos encontramos con un fuego que parece que va a consumirlo todo, pero es en esos momentos que descubrimos la fuerza que existe dentro de nosotros, la llama que se rehúsa a apagarse. La historia de Juan y María nos muestra que, incluso cuando todo parece perdido, cuando la injusticia nos derriba, la esperanza puede brotar de las cenizas y el amor puede reconstruir lo que el dolor destruyó. La fe, la perseverancia y un corazón abierto son las mayores herramientas que tenemos para plantar un nuevo comienzo, para cosechar un futuro de paz y alegría. Nunca pierdas la tuya. Si te emocionaste con esta jornada, si sentiste la fuerza de este amor que renació de las cenizas, deja tu me gusta para nosotros. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias de superación y misterio de nuestro interior. Y comparte con aquella amiga que también necesita una dosis de esperanza hoy. Un gran abrazo de su guionista y hasta la próxima historia. La hacienda Agua Mansa, antes un símbolo de pérdida, ahora pulsaba con la vida, la risa de una niña, el olor a café nuevo y el amor de una familia que contra todas las adversidades encontró su final feliz, probando que la esperanza nunca muere.